Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a estar realizando el análisis completo de función de un parcial del año 2018, en este caso segunda fecha. Como pueden ver, la función en la que vamos a analizar es x por logaritmo cuadrado de x. Entonces, para analizar el dominio, que es lo que primero que nos pide, vamos a ver que f de x es un producto y composición de funciones. En este caso la composición está dada por logaritmo de x y x cuadrado, y el producto entre x y logaritmo cuadrado de x. Entonces, lo primero que tenemos que ver justamente es que como el dominio del logaritmo de x es el intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? Y bueno, el dominio de x y x al cuadrado son todos los reales, entonces, por propiedad del dominio de la composición de funciones, fíjense que en este caso hablamos del dominio de x cuadrado y del dominio del logaritmo de x, fíjense que justamente por esa propiedad, lo que nosotros tendríamos acá es que el dominio del logaritmo cuadrado de x, ¿sí?, sería el intervalo abierto de 0 a más infinito, ¿sí? Eso se debe justamente a esta propiedad que nos dice que si nosotros buscamos ver dónde está definida el logaritmo cuadrado de x, primero debemos ver dónde el logaritmo está definido. Y el logaritmo está definido en este intervalo, como pueden ver. Ahora bien, para esos mismos valores de x, debemos ver si la imagen, mejor dicho, del logaritmo, en este caso la imagen del logaritmo para x entre 0 y más infinito, son valores dentro del dominio de x cuadrado. Como x cuadrado acepta cualquier número real, como acepta cualquier valor como valor posible para, digamos, por su dominio, que son todos los reales, debido a eso justamente, fíjense que la imagen del logaritmo son todos los reales. Entonces, el logaritmo entre 0 y más infinito devuelve como imagen cualquier número real, y x cuadrado acepta cualquier número real. Así que perfectamente los valores que determinan el dominio del logaritmo cuadrado de x es el intervalo abierto de 0 más infinito. Por otro lado, cuando hacemos el producto entre el dominio del logaritmo cuadrado de x y x, vemos que ese dominio está dado por la intersección entre estos dominios. Y la intersección entre 0 y más infinito y todos los reales no es otro que justamente el intervalo abierto de 0 a más infinito. Bien, luego de eso, fíjense que nos pide la continuidad, ¿sí? Para evaluar la continuidad vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a analizar la continuidad y la derivabilidad de la función de una. ¿Por qué? Porque muchas de las propiedades que vamos a usar para la continuidad son bastante similares a las de la derivabilidad. Entonces, como f es una composición y producto de funciones continuas y derivables, ¿de qué funciones hablamos? Bueno, el logaritmo de x es una función continua derivable en su dominio. Esto es una propiedad de este tipo de funciones logarítmicas. ¿Está bien? Y por otro lado, x cuadrado y x son funciones continuas y derivables en todos los reales, por ser funciones polinómicas. Entonces, vamos a ir construyendo los ladrillos cada vez más grandes. Es decir, analicemos primero dónde es continua y derivable la composición, en este caso el logaritmo cuadrado de x, y luego veamos qué pasa cuando la multiplicamos por x. Entonces, si analizamos dónde el logaritmo cuadrado de x es continuo y derivable, veríamos que lo es en el intervalo abierto de 0 más infinito. ¿Por qué? Porque estamos usando las propiedades de composición de funciones continuas y de composición de funciones derivables, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esa respuesta, vemos dónde es continua y derivable la función f de x, es decir, x por logaritmo cuadrado de x. Como vemos, es un producto de funciones continuas y derivables en el intervalo de 0 a más infinito. Claro, x es continuo y derivable en todos los reales, pero el logaritmo cuadrado de x es continuo y derivable en el intervalo abierto de 0 a más infinito. Entonces, ¿se acuerdan que hemos mencionado varias veces que cuando ustedes tienen esta situación, se debe satisfacer la continuidad de x como la continuidad y la derivabilidad de x como la del logaritmo cuadrado de x? Y eso ocurre en el intervalo justamente de 0 a más infinito, donde volvemos a usar propiedad de producto de funciones continuas por un lado y propiedad del producto de funciones derivables. Por lo tanto, vemos que la función f es continua y derivable en el intervalo de 0 a más infinito, sin incluir el 0. Luego nos pide las intersecciones con los ejes coordenados. Primero vamos a buscar las raíces,
que son las intersecciones con el eje X, y luego las intersecciones con el eje Y. Entonces, fíjense que las raíces van a ser los valores X que pertenezcan al dominio de nuestra función, en los cuales la función se anule. Entonces, para poder ver eso, fíjense que vamos a preguntarnos, entonces, ¿cuándo nuestra función se hace 0? Entonces, nuestra función, como es un producto de igualado a 0, vamos a ver que hay dos posibilidades. O lo que se hace 0 es x0, pero fíjense que esto no es viable, porque 0 no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Por eso es que esta opción está descartada. ¿Está bien? Entonces, no me queda otra que la función se anule porque el logaritmo cuadrado de x0 es 0. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que si despejamos, en este caso, esta potencia cuadrada, la pasamos como raíz del otro lado, nos va a quedar que el logaritmo de x0 tiene que valer 0. Claro, acá les puede surgir la duda. Cuando ustedes pasen la raíz cuadrada, ¿sí? La potencia cuadrada como raíz cuadrada, el logaritmo queda en valor absoluto, ¿sí? Y eso es correcto, pero fíjense que si les queda este valor absoluto que colocamos acá, ¿sí? Si ese valor absoluto es igual a 0, se debe porque el logaritmo de x0 debe ser 0. ¿Está bien? Entonces, en este caso, poner esas barras de valor absoluto es un poco redundante, ¿sí? Y acá viene el problema. ¿Cuándo es que el logaritmo se hace 0? Bueno, para hacer cualquiera de este tipo de ecuaciones logarítmicas, recuerden que se solucionan aplicando la función inversa de ese logaritmo a ambos lados de la ecuación. En este caso, como estamos hablando de un logaritmo natural, aplicaremos la exponencial e a la x de ambos lados, ¿sí? Quedándonos esto así. Fíjense, elevamos con e al logaritmo de x0 y al 0 del lado derecho, ¿sí? Fíjense que e a la 0 nos va a dar 1. Y por otro lado, usando propiedades de la función inversa, si yo a una función le aplico su inversa o al revés, a la inversa le aplico la función, eso nos va a dar el argumento de la función interior. En este caso, si yo hago e al logaritmo de x0, eso me está dando x0. Por lo tanto, me queda que x0 es 1 y que nuestra función tiene una sola raíz y ocurre en 1, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos que buscar las intersecciones con el eje Y. Pero claro, ¿cuándo ocurren las intersecciones con el eje Y? Ocurren cuando nuestra función queda evaluada en 0, ¿sí? Pero claro, 0 no es parte del dominio de nuestra función. Entonces no está definido ese valor. Por lo tanto, no habría intersección con el eje Y. Bien, ahora, el ejercicio nos pedía puntos críticos. Los famosos puntos críticos. Recuerden que tenemos de dos formas, dos tipos de puntos críticos. Tenemos los puntos críticos en los que la función, mejor dicho, en los que la derivada se anula, y los puntos críticos en los cuales la derivada no está definida, ¿sí? Pero está muy bueno que ustedes puedan evaluar en sus casas, practicando, porque es que no hay puntos críticos del tipo 2, ¿sí? Se los dejo como tarea para que lo puedan ir pensando. ¿Por qué es que no hay puntos críticos del tipo 2? Es decir, ¿por qué no hay puntos críticos en el tipo de que la función, mejor dicho, x0 pertenece al dominio de la función, pero la derivada no está definida allí? Bueno, fíjense, analícenlo con lo que ya hemos charlado hasta este momento y de ahí van a poder sacar la respuesta. Entonces, vamos a analizar solo puntos críticos de esta índole. Entonces, para eso tenemos que derivar la función. Recuerden que nosotros cuando analizamos la continuidad también al mismo tiempo vimos la derivabilidad. Y eso se debía a que más adelante nosotros íbamos a tener que derivar, ¿sí? Por lo tanto, para poder derivar por regla íbamos a necesitar conocer la derivabilidad de la función y dónde ocurría. Por eso es que, debido a que nosotros ya averiguamos dónde es derivable la función, vamos a poder derivarla por regla en ese intervalo. En este caso, en el intervalo de 0 a más infinito abierto. Bien, entonces derivamos la función. Fíjense que tendríamos que derivar un producto primero. Entonces, aplicando la regla del producto, ¿sí? Nos va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, fíjense, la derivada de x respecto de x es 1. Fíjense que acá no pusimos nada, pero acá estaría el 1. ¿Está bien? Por el logaritmo cuadrado de x más x, y ahora vendría la derivada del logaritmo cuadrado de x. Y fíjense que eso era una composición de funciones. Por lo tanto, su derivada va a ser hallada a través de la regla de la cadena.
Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Me dice, bueno, derivame la función max exterior y multiplícamela por la derivada de la función interna, ¿sí? En este caso, tenemos que, como si fuera derivar x al cuadrado, ¿no? Por eso es que bajamos el 2, ¿sí? Este 2 de acá como que lo bajamos acá y le restamos 1, ¿sí? Por eso es que ahora el logaritmo ya no tiene un cuadrado, ¿sí? Y eso sería la parte de la derivada de la función externa. Ahora, eso se multiplica por la derivada de la función interna, que sería el logaritmo de x, la derivada del logaritmo. Entonces, fíjense, acá nos queda el logaritmo cuadrado de x, que básicamente es 1 por logaritmo cuadrado de x, más 2 veces el logaritmo de x por x, ¿sí? Es este x que está acá, y por la derivada del logaritmo de 1 sobre x. Perdón, por la derivada del logaritmo de x, que esta derivada es la que da 1 sobre x. Entonces, fíjense, nos queda 1 sobre x con x, como pueden ver acá, se nos va, se nos simplifica, ¿sí? Es decir, que lo que nos termina quedando es que la derivada la vamos a poder escribir como el logaritmo cuadrado de x más 2 veces el logaritmo de x. Acá si quieren recuerden que de alguna forma ya la derivada ya está como terminada en este caso, pero vamos a ordenarla para que nos quede un poquito mejor, porque más adelante vamos a tener que operar con esa derivada y lo mejor es tenerla ya lista para usar. Entonces lo que hacemos ahora es hacer un factor común logaritmo cuadrado de x, resultándonos que nos queda el logaritmo de x por el logaritmo de x más 2. ¿Sí? Y esta expresión para la derivada está bastante compactada y mucho más fácil de usar. Y eso lo hacemos porque como buscábamos los puntos críticos, íbamos a tener que buscar dónde se anulaba la derivada, ¿sí? Bueno, ese era uno de los puntos del tipo de puntos críticos, ¿sí? Acuérdense de ver por qué no habría puntos críticos del tipo 2. Entonces, la derivada la igualamos a 0. Cuando ustedes agarran la derivada y la igualan a 0, ¿sí? Van a pensar algo similar a lo que hicimos cuando vimos cuando buscábamos las raíces, ¿no? Que nos preguntábamos cuándo es que nos queda x por logaritmo cuadrado de x igual a 0. En este caso, si se fijan bien, la derivada a su vez la escribimos como un producto. Entonces aquí tenemos dos opciones. O lo que vale 0 es el logaritmo de x, ¿sí? O sea, lo que vale 0 o es esto, o lo que vale 0 es el corchete, ¿sí? Que es lo que estamos analizando en esta segunda opción. Fíjense que si lo que vale 0 es el logaritmo, como hemos resuelto anteriormente, eso ocurría solo si x valía 1. Y la otra opción es que el logaritmo de x más 2 sea 0. Para eso, ¿qué hacemos? Tomamos el más 2 que está acá, lo pasamos restando, ¿sí? Quedándonos así. Y luego volvemos a aplicar este mecanismo que vimos cuando resolvimos cuando estábamos buscando las raíces, que era aplicar la exponencial, que es la inversa del logaritmo natural, a ambos lados de la ecuación. Claro, ahora del otro lado nos queda e a la menos 2, ¿sí? Pero e a la logaritmo de x, por definición de la función inversa, ¿sí? O por propiedad, podemos decirlo también, nos queda que e a la logaritmo de x queda como x. Por lo tanto, x es igual a e a la menos 2. Es decir, que ese es uno de los puntos críticos que estamos buscando. Fíjense que decimos, por lo tanto, en e a la menos 2, 4 por e a la menos 2 y 1, 0 tenemos puntos críticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que teníamos un punto crítico que salía de cumplir esta parte y otro punto crítico de esta parte, ¿sí? Fíjense que estos valores los saqué porque agarré a la función f de x y la evalué en e a la menos 2 y este lo saqué evaluando a la función en 1, ¿sí? Tenemos dos puntos críticos. Entonces, acuérdense, cuando tienen dos puntos críticos, ¿sí? Y les están pidiendo buscar el intervalo de crecimiento y decrecimiento, lo que deben realizar es tomar al dominio de su función y dividirlo según los puntos críticos, ¿sí? Fíjense que eso es lo que vamos a hacer ahora. Si nuestro dominio era el intervalo de 0 a más infinito abierto, y tenemos a e a la menos 2 y a 1 como puntos críticos, eso quiere decir que vamos a armar un intervalo que va desde 0 hasta e a la menos 2. Fíjense que e a la menos 2 es un número menor a 1, por eso viene primero. Y luego de e a la menos 2 hasta 1. Y por último, de 1 a más infinito, ¿sí? O sea que el dominio quedó separado en 3 intervalos. Y se acuerdan que de cada uno de esos intervalos, ¿qué era lo que hacíamos? Lo que hacíamos era, armamos un cuadrito, el cuadrito es opcional, ¿sí? Lo importante es que ustedes demuestren esto que vamos a charlar ahora, ¿sí?
Entonces, hacen una columna para sus intervalos. Después van a tener otra columna en la que van a poner valores de prueba que estén obviamente contenidos dentro de los intervalos de los que ustedes están trabajando. ¿Sí? Y lo que van a hacer con eso es evaluar esos valores de prueba en la derivada. Y en base al signo de la derivada vamos a poder saber si la función crece en el intervalo o decrece. Fíjense que debido a que la derivada en 0,1 da positiva, vamos a poder decir que la función en el intervalo de 0 a menos 2 va a crecer. Pero acuérdense que eso es como medio, digamos, medio vendehumo, ¿no? Un poco, porque ¿por qué solo evaluando la función, solo evaluando la derivada en un valor dentro del intervalo de prueba es suficiente para saber si la derivada es siempre positiva ahí? Bueno, acuérdense que ahí vamos a estar utilizando el teorema de valor medio, perdón, el teorema de valor intermedio, no es lo mismo, el teorema de valor intermedio o el teorema de Bolzano. ¿Está bien? Entonces, para justificar que solo tomando un valor de prueba dentro de cada uno de estos intervalos es suficiente para saber que la derivada va a tener siempre ese mismo signo en ese intervalo, deben usar el teorema de valor intermedio o, en su defecto, el teorema de Bolzano. ¿Sí? Entonces, fíjense que como en el intervalo de 0 a menos 2, tomando un valor de prueba, la derivada en ese valor dio positiva, entonces en ese intervalo la función va a crecer. ¿Sí? Y después, como pueden ver en los otros, si tomo un valor de prueba dentro del intervalo desde e a la menos 2 a 1, ahora la derivada se me hizo negativa. Por lo tanto, en ese intervalo la función va a decrecer. Y por último, en el intervalo de 1 más infinito tomé el valor de prueba 2, ¿sí? Y evaluamos la derivada en ese valor y nos dio que la derivada era positiva. Por lo tanto, va a crecer. ¿Sí? Acuérdense que el criterio de crecimiento y el criterio de decrecimiento y decrecimiento consta en que la derivada es una función es creciente en un intervalo si la derivada es positiva en cada uno de los x que pertenecen a ese intervalo. ¿Sí? Y lo mismo para el decrecimiento. Una función es decreciente en un intervalo si la derivada es negativa para cada uno de los x de ese intervalo. Ese es el criterio que estamos usando y recuerden escribirlo a la hora de justificar su parcial. ¿Sí? Es muy importante que justifiquen eso. ¿Sí? Pongan este cuadro 1, porque obviamente la primera duda que va a surgir de esto es ¿por qué si la derivada es positiva la función crece ahí? ¿No? Bueno, eso lo justifican con los que les mencioné recién. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, no se olviden, recuerden utilizar el teorema de valor intermedio o teorema de Bolzano, en su caso particular, para justificar por qué solo tomando un valor de prueba alcanza para saber que la función en ese intervalo crece o decrece. Eso acuérdense que tenía que ver con que la derivada, debían analizar si la función derivada era continua en cada uno de estos intervalos y si la derivada no se anulaba en esos intervalos. ¿Sí? Fíjense que cuando uno busca los puntos críticos, busca dónde la derivada se anula. Por lo tanto, si ustedes ven bien, cada uno de estos intervalos no va a contener ningún punto crítico. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada no se va a anular en ninguno de estos intervalos. Y ahí, a través del uso del teorema de valor intermedio o teorema de Bolzano en su caso particular, van a poder averiguar que la función va a crecer en el intervalo de 0 a e a la menos 2 y de 1 más infinito, porque allí la derivada fue positiva, y va a decrecer en el intervalo de e a la menos 2 hasta 1. Y aquí estamos usando, como les mencionaba, el criterio para funciones crecientes y decrecientes. Bien, ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide que busquemos los máximos y los mínimos locales y absolutos. Para buscar esos máximos y mínimos locales, ¿sí? En principio, vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. ¿Qué nos decía? Nos decía que si teníamos que en un punto crítico la derivada pasaba de positiva a negativa, allí teníamos un máximo local, y si pasaba de negativa a positiva, teníamos un mínimo local. Como ven, el primer punto crítico que estamos analizando es en 1, ¿sí? Y fíjense que hay que tomar un valor a la izquierda, ¿sí? Fíjense que acá puse como 1 con un supraíndice menos para indicar que voy a tomar un valor a la izquierda del 1, y ese valor fue el 0,5. ¿Por qué? Y porque ya habíamos hecho el cuadrito y habíamos calculado el valor de la derivada allí, ¿sí? Entonces lo aprovechamos.
¿sí? Y bueno, como ya sabíamos, la derivada nos da negativo. Ahora bien, si tomamos un valor por la derecha del 1, que lo estoy representando con este 1 con un supraíndice más, ¿sí? Voy a tomar como un valor a la derecha del 1 al 2. ¿Por qué el 2? Y bueno, porque ya lo teníamos de antemano, ¿sí? Habíamos calculado que la derivada en 2 daba positiva. Obviamente pueden usar cualquier valor que esté a la derecha del 1, ¿sí? Siempre y cuando esté dentro del intervalo que estén trabajando. Entonces, como pueden ver, la derivada en 2 nos va a dar positiva. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la derivada a la izquierda de 1 es negativa y a la derecha es positiva. O sea que estamos hablando de justamente un mínimo local. ¿Sí? Vamos a tener un mínimo local en 1, 0. Luego tenemos que justificar por qué este mínimo local, ¿sí? O mejor dicho, tenemos que justificar por qué este mínimo local es o no absoluto. Entonces acá recuerden que la información es vital en esta parte, ¿sí? Fíjense, la función decrece en el intervalo de e a la menos 2 a 1, o sea, decrece a la izquierda del 1 y crece a la derecha del 1, de 1 a más infinito. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante. Fíjense que la función f es positiva para todo x en su dominio. ¿Por qué? Porque el logaritmo cuadrado de x es una función positiva, porque es un número elevado al cuadrado. ¿Está bien? Siempre es positivo, para todo x. En este caso, para todo x dentro de nuestro dominio. Y x, como x era un número positivo, también un producto de un positivo por un positivo me va a dar siempre positivo. Fíjense que el logaritmo cuadrado de x es positivo siempre porque se trata de un valor, que es el logaritmo de x, que puede ser negativo, pero como está elevado al cuadrado siempre me va a quedar positivo. Y x, como tiene que pertenecer al dominio de 0 a más infinito, ya es positivo. Por lo tanto, el producto de dos números positivos me da otro número positivo. ¿Sí? Entonces, si lo ven bien, la función como valor más pequeño posible toma el 0. ¿Por qué el 0? Y porque acabamos de ver que la función logaritmo de x, nuestra función f de x se anulaba en 1. Y tomaba el valor 0 en 1. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que el valor más pequeño que toma la función ocurre en mi mínimo local. Es decir, que ese mínimo local en realidad es un mínimo absoluto. ¿Sí? Muy importante este detalle. Vean cómo nos ayudamos del crecimiento, del decrecimiento y de la imagen de la función, ¿sí? Para saber si este mínimo era absoluto o no. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en el otro valor? En e a la menos 2. Bueno, en e a la menos 2, si tomamos un valor por izquierda de e a la menos 2, elegimos el 0,1 y nos da que la derivada es positiva allí. Pero cuando evaluamos en un valor a la derecha de e a la menos 2, o sea, en este caso 0,5, nos da negativo. Entonces, fíjense que ahí tenemos un máximo local. ¿Está bien? Tenemos un máximo local. Ahora, ¿cómo sabemos si ese máximo local es absoluto o no? Bueno, fíjense que para eso tenemos que ver que la función crece en el intervalo, ¿sí? De 0 a e a la menos 2 y de 1 a más infinito. Pero si nos ayudamos del dibujo, fíjense que si esto de acá fuera un máximo absoluto, entonces debería ser, la imagen de e a la menos 2 debería ser el valor más grande que toma la función en todo su dominio. Pero si eso fuera así, fíjense que acá hay algo que nos hace dudar. Si la función toma su valor máximo absoluto acá, supongamos, acá la función tenía el mínimo absoluto. O sea que en este punto nosotros sabemos que en este mínimo la función pasa de estar decreciendo a empezar a crecer. Y ¿qué pasa si la función... Eso, fíjense que eso nos está dando a entender de que existe la posibilidad, ¿sí?, de que la función tome un valor más grande que la imagen de e a la menos 2. En este caso yo tomé de ejemplo el 2. Fíjense, 2 es un valor mayor a e a la menos 2. ¿Está bien? Entonces, evalué a la función en 2 y me dio 0,96 aproximadamente. Y eso ya es más grande que el f evaluado en e a la menos 2. ¿Esto qué quiere decir? Que les estoy dando un contraejemplo para que ustedes vean que no e a la menos 2, en e a la menos 2 no ocurre el máximo absoluto, ¿sí? Porque si eso fuera así, está bien, no debería yo poder encontrar jamás un valor de x dentro del dominio en el que la función valga más que la imagen de ese máximo absoluto. ¿Se entiende? Fíjense
¿Qué es lo que nos hizo sospechar a nosotros? Lo que nos hizo sospechar es que la función en este mínimo después empieza a crecer y no hay ningún máximo ningún máximo después, ¿sí? Porque si pudiera haber un máximo existe la posibilidad de que nuestra función cambie su crecimiento, ¿sí? O sea, mejor dicho, ahí va a haber un cambio de crecimiento y la función empieza a decrecer. Pero fíjense que si nuestro máximo local ocurre aquí y la función a la derecha del 1 empieza a crecer y no parece haber ningún cambio de crecimiento, digamos, posteriormente, quiere decir que existe la posibilidad de que haya un valor de la función en el que, digamos, un valor en el dominio de la función en el que la función tome un valor superior a ese máximo local. Por lo tanto, ese máximo local no puede ser absoluto. ¿Por qué? Porque les acabo de dar un contraejemplo, un valor x igual a 2, en el que la función supera el valor, ¿sí?, dado por ese máximo local. Por lo tanto, ese máximo efectivamente es local y no absoluto. Mucho cuidado cuando trabajen con estas funciones en intervalos abiertos. Fíjense que ahora ¿de qué nos valimos para esto? Nos valimos del crecimiento, ¿sí?, del decrecimiento y de un pequeño gráfico para entender la situación. El gráfico no es la justificación, pero forma parte de la justificación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto es fundamental para poder entender bien qué ocurre con este tipo de funciones, ¿sí? Y cómo se hace este análisis de máximos y mínimos absolutos. ¿Está bien? Ahora, en el video que sigue vamos a seguir y vamos a ver qué pasa con los puntos de inflexión, la concavidad, etc. Así que nos vemos ahí.